En el vídeo de hoy vamos a ver uno de los elementos claves que más me ha llevado al éxito de los cultivos en el tiempo que llevo cultivando. Aunque no sea un elemento especialmente usado en las huertas de autoconsumo y ni siquiera en muchas huertas comerciales, la malla anti-insectos que nosotros usamos aquí supone una diferencia significativa, una diferencia muy importante a la hora de proteger nuestros cultivos en ese momento posterior al trasplante o a una germinación, a una siembra directa. La malla anti-insectos que nosotros utilizamos es una malla que en términos de densidad se denomina de 6×6. Dejaré en la descripción del vídeo algunos enlaces donde podréis encontrar estas mallas y algunas de sus características. Y esta malla nosotros lo que hacemos es que la seleccionamos de color negro. Al ser seleccionada de color negro no solamente va a tener la función de barrera física frente a ciertos insectos, sino que como tiene esa coloración negra, va a aportar en torno a un 20% de sombreo. Un 20% de sombreo es una reducción relativamente ligera de la radiación solar, de la luz solar, pero que supone una diferencia significativa. Tenemos que tener en cuenta que tras un trasplante la planta está en su momento más delicado, más traumático, porque la hemos cambiado de sitio, está expuesta a unas condiciones meteorológicas más rigurosas, el suelo donde está todavía no la ha podido explorar y es un momento en el que la planta está especialmente vulnerable. La malla anti-insectos, aparte de generar esa barrera física que impide a no todos, pero una parte significativa de las plagas de un cultivo, estamos hablando en general, en siguientes vídeos seré más concreto sobre qué cultivos son sensibles a qué plagas y qué mallas tendríamos que usar en consecuencia. Pero ya de por sí la malla anti-insectos supone una barrera física, si bien con cierta permeabilidad a los insectos más pequeños, como por ejemplo podrían ser los thrips, hay otros como por ejemplo incluso la pulguilla de la col, que es una plaga muy delicada que afecta a acelgas, a col kale, a las coles. Esta malla, pese a que no es especialmente densa, ya de por sí le reduce mucho la capacidad de atacar a las plantas. Y ese sombreo nos va a permitir reducir la insolación y que la planta durante sus primeros 10-15 días se vaya a encontrar mucho más cómoda. Si te animas a colocar estas mallas en tu huerta y haces una comparación, vas a notar diferencias desde el momento 1. Como ya he comentado antes, la instalación de las mallas la realizamos en el momento del trasplante. Una vez hemos colocado la planta en tierra es cuando instalamos la malla anti-insectos, la malla de sombreo. Posiblemente durante el vídeo vaya mezclando conceptos. La cuestión es que esta malla tiene las dos funciones, lo cual siempre en cualquier diseño que yo intento tener en la huerta, cuantas más funciones tenga un elemento, pues muchísimo mejor. En el caso de la malla anti-insectos, pues tiene esas dos funciones: protección frente a las plagas y reducción de la insolación. Una vez hemos instalado nuestro cultivo, lo que hacemos es proceder a instalar la malla. ¿Qué pasos tenemos que dar para instalar la malla? Es muy sencillo. En primer lugar, calcular el ancho. Esto va a depender mucho de la anchura de tu propio bancal, obviamente. Para no liarme mucho, en la descripción del vídeo os pondré las medidas adecuadas para según qué anchura de bancal. Nosotros lo que hacemos es dejar la malla a un lado, estirada ya a lo largo del bancal, en el pasillo. Instalamos arcos de sujeción donde la malla va a estar sobre ellos. Esto lo hacemos para que la malla no ejerza ningún tipo de presión, por muy ligera que sea, sobre los cultivos. Es verdad que si estamos hablando de una siembra directa no es necesario que pongas arcos, pero siempre es recomendable que cuando ya el cultivo tenga su parte aérea, pues no reciba ningún tipo de presión para que pueda desarrollarse de una forma lo más libre posible. Una vez tienes la malla estirada en tu pasillo, coloca estos arcos que pueden ser de diferentes materiales. El material más económico son rollos de acero galvanizado, también pondré el enlace de donde lo puedes conseguir, y con una radial haces dos cortes para que quede justo el ancho que te interesa para tu bancal. Si solo generas un corte, el ancho que se genera con el arco es demasiado grande y te va a incomodar mucho manejarlo a la hora de clavarlo en tierra porque va a sobrar muchísimo arco y se te va a acabar doblando. Otra opción es usar hierros. Nosotros utilizamos hierros también, pero son más caros, eso sí, son más duraderos y en nuestro caso, por las longitudes que elegimos, generan una altura superior, lo cual nos permite mantenerlos más tiempo. Cuando el cultivo está creciendo, a ser más alto, pues obviamente no choca tan rápido y podemos mantener la malla anti-insectos durante más tiempo. Lo ideal es que coloques un arco, un aro de acero galvanizado o de hierro, cada como mucho 1,5 metros o 2 pasos.
los vas colocando según vas avanzando por el bancal. Lo más eficiente es dejarlos según vas caminando para ir colocándolos ya en su posición. En el principio y el final del bancal tienes que colocar 2 arcos de manera transversal para que no se venza cuando hay viento o cualquier tipo de desplazamiento de la malla por alguna razón. De otra manera, si no los pones transversales, se te puede tumbar el arco y que toda la altura de la malla a nivel general baje y pueda aplastar los cultivos. Coloca la malla por encima de los arcos que has colocado y genera tensión tanto al final como al principio. Ya de por sí esa tensión va a permitir que cuando vayas colocando la malla por los laterales, esa tensión ya inicial te va a permitir que haya una buena altura y la malla no caiga entre arco y arco. Puedes utilizar diferentes tipos de peso. Nosotros utilizamos normalmente piedras lo más redondeadas posibles para que no dañe la malla y de un peso que te permita cogerlo con cierta comodidad con la mano, pero tampoco demasiada comodidad, para que pueda mantener la malla en su sitio. ¿Cuándo tienes que quitar? ¿Cuándo tienes que poner estas mallas? Hay cultivos que nosotros mantenemos bajo malla prácticamente todo el tiempo, o por lo menos todo el tiempo que el tamaño del cultivo nos permite. Si tienes un bancal plantado solo con lechugas, las puedes dejar con la malla anti-insectos hasta que sea el momento de la cosecha. De hecho, esto es lo ideal. Si tienes cultivos como las acelgas, las puedes mantener bajo malla hasta que el tamaño de la acelga te obligue a retirarla o consigas algún tipo de soporte de los arcos que sea de tal altura que la acelga pueda estar a gusto dentro sin tocar la malla o sin que esta la presione demasiado. Como la acelga, como la lechuga, como la rúcula, como la espinaca no requieren de ningún tipo de polinización, pues no hay ningún problema con que mantengas esa barrera física. Ahora bien, con cultivos que generan fruto y que por lo tanto necesitan de insectos polinizadores para fecundar las flores femeninas, si tienes estas mallas anti-insectos, obviamente no van a poder traspasarlas, no van a poder polinizar y no vas a obtener frutos. Es verdad que hay cultivos como el tomate que con la mera acción del viento se polinizan solos, pero el tomate, para empezar, la altura no te va a permitir colocar la malla durante mucho tiempo y además si tienes un tomate rastrero y estás trabajando con la malla, es mucho más productivo si los polinizadores hacen su labor. Por lo tanto, en el momento en el que con calabazas, con calabacines, con pepinos aprecies que se empiezan a generar flores, lo que tienes que hacer es retirar la malla y dejar paso ya a los polinizadores. ¿En qué otros momentos puede ser contraproducente usar la malla? Pues en momentos en los que ese efecto sombreo no te interese. Estoy pensando en momentos de mucha humedad, días muy nublados en los que tú notas que lo que necesitas es calor, es luz, es que tu suelo se caliente, pues en ese caso puedes retirar la malla. Por lo general, si estás en días soleados y sobre todo ya en la época de final de primavera hasta inicio del otoño, la malla anti-insectos, siempre que la puedas tener, mi recomendación es que la utilices. Hasta aquí el vídeo de hoy, lo he intentado hacer más corto para que sea más digerible. Nos centramos hoy en este pedazo de elemento que es la malla anti-insectos. De verdad, te animo a que, aunque sea, pruebes en un par de bancales, porque para mí, tanto en mi producción a nivel comercial como en la de autoconsumo, ha supuesto un antes y un después, y ojalá lo hubiese descubierto antes. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides darle a like, no olvides compartirlo con personas que sientas que les puede enriquecer en su actividad en la huerta. Comparte tus opiniones, tus impresiones en los comentarios. Si hay otra manera que tú encuentras igual o más idónea para trabajar con las plagas o con el sombreo, te animo a que lo coloques también y te leo, te respondo. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.